פרקי אבות, פרק א', משנה ח'. יהודה בן טבעי ושמעון בן שטח קיבלו מהם. Recibieron estos dos sabios de los anteriores. Fueron los estudiantes de Yehoshua ben Perahia y Nitai Ha'arbeli. Antes de continuar, quiero aclarar que el autor de este documento de Pirkei Avot va a clarificar en este momento, este es el contexto, en esta Mishnah, la Mishnah Het, la Mishnah número 8, con el dicho de Yehuda ben Tabai, va a clarificar, a contextualizar las enseñanzas o los dichos de Yehoshua ben Perahia en la Mishnah 6, es decir, de su maestro. Recordamos, Yehoshua ben Perahia dijo, Heve dan et kol ha'adam lechav sechut. Juzga a los demás con sechut, favorablemente. Yehoshua ben Perahia hacía referencia al juicio, podemos decir, personal, al juicio al cual diariamente estamos expuestos. El ser humano constantemente hace el papel del juez. Vemos un hecho y razonamos por qué lo hizo, para qué lo hizo, etc. Ya seamos padres, amigos, compañeros de trabajo. Cada suceso en nuestra vida tiene varias caras o varias versiones. Antes de juzgar la actitud de otra persona, debemos de escuchar las dos caras de la historia. Como dijo Hillel, no juzgues a tu prójimo hasta que no estés en su lugar. Por ello, Yehuda ben Tabai, el dicho que vamos a leer a continuación, complementa el dicho de su maestro Yehoshua ben Perahia. No vaya a ser que la persona crea que el juicio que toma lugar diariamente es lo mismo que el juicio que ha de tomar lugar en un Beit Din, en una corte de justicia. De manera que el contexto del dicho de Yehuda ben Tabai el contexto es los jueces, los dayanim, mientras que el contexto del juicio que habló su maestro Yehoshua ben Perahia es el juicio que toda persona hace diariamente ante los hechos que presencia sus ojos. Entonces, dice así la Mishnah número 8 del capítulo 1. Yehuda ben Tabai Omer, solía decir Yehuda ben Tabai, Al ta'as asmeja que orje hadayanim. Lo que se traduce como, no te hagas a ti mismo como los orje hadayanim. Orje hadayanim son aquellas personas que ayudan al litigante, podemos decir los abogados, a preparar su caso ante los jueces, ante los dayanim. Entonces los orje hadayanim obviamente ya tienen prefijada en su mente quién es la persona culpable y quién es la persona inocente. Cada uno va a representar un caso y defenderá obviamente a la persona que ellos consideran que es inocente y acusarán a aquel que no es inocente según su criterio. Por ello, Yehuda ben Tabai, su dicho va dirigido a los dayanim, a los jueces, y les dice a los jueces, no actúen como consejeros. Es decir, si tú eres un juez, no tienes que ayudar a los litigantes a presentar su caso. ¿Por qué? Porque no serías imparcial. Escuchamos anteriormente el dicho de Yehoshua ben Perahia, juzga a los demás favorablemente. ¿Por qué? Porque lo que nuestros ojos ven como seres individuales, es decir, no como jueces en una corte, sino como personas comunes. Presenciamos un hecho y lo que nuestros ojos ven o lo que escuchamos no siempre es la verdad absoluta, la verdad completa. Pero si somos jueces para un Beit Din, entonces obviamente estamos obligados a averiguar, a indagar la verdad. Si no somos jueces, este es el contexto de Yehoshua ben Perahia. No tienes por qué averiguar la verdad necesariamente. Siguiendo con el ejemplo que expusimos en la Mishnah previa, si una persona
que ese Shomer Torah ingresa a un restaurante que no es kasher, Yoshua ben Perajea nos dice cómo reaccionar. Juzga a esa persona Shomer Torah con sehut favorablemente. Lo más probable es que no entró a comer alimento alguno y punto. No tienes que indagar mucho más que eso. Júzgalo positivamente. No es nuestro deber indagar el por qué entró o preguntarle a los testigos qué es lo que estuvo haciendo en el restaurante, si simplemente entró a tomar agua, un jugo o ingirió algún tipo de carne. No es nuestro deber. Por ello tienes que darle el beneficio de la duda a la persona siempre y cuando tenga una buena reputación, obviamente. Si es una persona que no es Shomer Kashrut, entonces claramente no hay razón por la que pensar positivamente de su conducta en cuestiones del Kashrut. Pero si eres un Dayan, un juez, y estás en el Beit Din, en la Corte de Justicia, estás ante un caso, la cuestión es diferente y es por esto que Yehuda ben Tabai, el discípulo de Yoshua ben Perajea, viene a clarificar el contexto en el cual debes juzgar favorablemente y en el cual debes de tener mucha precaución y no defender a una u a otra parte. Y es lo que leemos en la Mishnah 8. No puedes simplemente darle el beneficio de la duda a cualquiera de las dos partes. De lo contrario, como Dayan, como juez, no serías justo. No, tu juicio no sería justo. Sigue diciendo entonces Yehuda ben Tabai. Y cuando los Ba'alet Dinim, las dos partes de un juicio, es decir, los que tienen la disputa, Ondim lefaneja, estén delante de ti, y hiu be'eneja kirashaim, que sean ante tus ojos, considera a ambas partes como si fuesen culpables, literalmente rashaim, malvados. Vemos claramente lo opuesto a lo que dijo Yoshua ben Perajea, Heve danet kol adam lechav sehut, que el juicio que hagas a toda persona sea con sehut, sea favorable. Y ahora aparece una aparente contradicción lo que dice su discípulo Yehuda ben Tabai. Considéralos ante tus ojos Kireshaim, como si fueran malvados. Por ello es que debemos de tomar en cuenta el contexto. El contexto acá en el cual Yehuda ben Tabai expone no es el mismo de Yoshua ben Perajea. Yehuda ben Tabai se refiere al juez. Mientras que el dicho de Yoshua ben Perajea, que tu juicio sobre toda persona sea favorable, se refiere a la actitud adecuada de nuestro diario vivir. Pero si la cuestión es ante un Beit Din y tú eres el Dayan, el juez, considera a las dos partes como culpables, como Reshaim. Qué interesante cómo la halajá es totalmente contraria a la ley de muchos pueblos, inclusive de Norteamérica. La persona es considerada en Norteamérica inocente, la persona que va a un juicio, es considerada inocente hasta que se le pruebe lo contrario. Sin embargo, según la halajá, una vez que vas a la corte eres culpable, considerado culpable hasta que pruebes lo contrario. Así que como Dayan debes de ser de alguna manera intenso con las dos partes. Considéralos Reshaim. ¿Por qué razón? ¿Por qué considerarlos culpables? Porque es la única manera que motivará al juez a indagar la verdad. Si sospechas de ambas partes, si los consideras Reshaim, investigarás la verdad. Si son inocentes, si piensas que son inocentes o que una parte es inocente y la otra culpable, entonces, ¿qué puedes indagar? ¿Cómo llegarás a la verdad? Como Dayan, tú estás obligado a indagar, a investigar, a averiguar, preguntarle a testigos y de esta manera comprenderás la verdad del asunto. Porque la persona puede que aparente en la comunidad, aparenta ser Shomer Torah o Mitzvot, una persona observante que vive de acuerdo a la Torah. ¿Por qué? Lo ves en la sinagoga, Shomer Shabbat,
shomer kashrut. Pero ¿qué tal en los negocios? Quizás como juez no has tenido la oportunidad de conocer a esa persona en el ámbito del negocio. Quizás sea un rasha, un malvado. Así que no puedes juzgar por las apariencias. Por ello, en el juicio, siendo tú Dayan, nos dice Yehuda ben Tabai, no podrás ayudar a una parte ni a la otra sin escuchar las dos versiones. Además, debes de buscar testigos. Tienes que ser justo con las dos partes. Y por eso, Yehuda ben Tabai advierte, Al ta'az atzmecha que orjea dayanim. Si eres dayan, no actúes como abogado, consejero o asistente de una parte. Siguiendo con el ejemplo del restaurante no kasher. Si como juez le preguntas a la persona, ¿entraste al restaurante, sí o no? Y si responde sí, sí entré, entonces tú como juez no puedes preguntar, por ejemplo, pero entraste porque tenías sed, ¿cierto? No para comer carne. Esto no debes hacerlo, porque estás ayudando en su caso. Aunque a ti como juez te parezca que esa es la verdad, que lo que fue a hacer es tomar agua y nada más, o usar el teléfono, o ingresar al baño, no a comer carne, porque sabes que esa persona es shomer kashrut, como juez no debes comportarte como su abogado. El juez debe permanecer imparcial hasta el final del caso, y así se sabrá finalmente la verdad. Y podrá, como juez justo, dar un decreto justo, basado en la verdad, y no en las apariencias. Tienes que ser muy cuidadoso en lo que dices, porque una palabra a su favor puede cambiar radicalmente el destino del juicio final. Bien, sigue diciendo Yehuda ben Tabai, Ukesheniftarim milefaneja, pero una vez que ambas partes se retiren de tu presencia, es decir, de la presencia del juez, Ihiu be'eneja que Zakaim, los vas a considerar como Zakaim, es decir, inocentes. ¿Por qué? Sigue diciendo el texto, porque han recibido la sentencia. Que Shukiblu alehem etadim. Está muy clara la conclusión. Aun cuando la sentencia dictaminó que una de las dos partes es efectivamente la culpable y la otra la inocente, aún al culpable debes de considerarlo inocente a partir del momento en que ese culpable acepte la sentencia. Debes de darle sehut. ¿Por qué? Porque aceptó el veredicto. La aceptación del veredicto equivale a que ha comenzado el proceso de la teshuva, el proceso del retorno. Va a reparar los daños que hizo. Si estaba equivocado, ha aceptado su error. Y de esta manera se hace más clara ahora la conexión entre el dicho de Yehuda ben Tabai y el de su maestro Yehoshua ben Perahia. Ambos están usando el término Sahá, de la inocencia, del mérito, de la pureza. Yehoshua ben Perahia decía, juzga a todos con sehut. Mientras que Yehuda ben Tabai dice, si eres juez, considéralos con sehut solamente cuando acepten el decreto final del juicio. Y esto me recuerda a algunos dichos de Rabbi Yehoshua ben Nazaret. O sea, cómo es importante contextualizar los dichos. En cierta ocasión dijo, el que golpea tu mejilla derecha, prepárale la izquierda. Con el juicio que juzgues, serás juzgado. Con la medida que midas, se te retribuirá. Y la pregunta es obvia. ¿Dónde está la justicia? Es decir, la justicia para el damnificado. Claramente, Rabbi Yehoshua se refiere a la relación entre personas, cómo se debe actuar entre prójimos, qué sentimientos han de existir y qué acciones deben de tomar lugar entre prójimos. En el diario, se ha de juzgar favorablemente a los demás, no guardar rencor,
La persona que nos agravie, no debemos de restringirle nuestra asistencia, como está escrito en la Torah y en el resto del Tanaj. Si ves sufriendo el asno de la persona que te desprecia, de tu enemigo, socórrelo. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Este es el espíritu de la Torah. Pero eso no significa que el asunto quede sin un juicio. No significa que el que nos agravie quede sin una sentencia. El contexto de Josué es la actitud que la persona debe tomar para con su prójimo. Josué también dijo, el que ofenda a su compañero es reo de juicio. El que ofenda al compañero ya es reo de juicio. Y parece una contradicción a primera vista ambos dichos. Cuando dijo, el que golpea tu mejilla derecha, prepara la izquierda. Y después dice, el que ofenda a su compañero es reo de juicio. Y también dijo, si tu hermano cometiere falta contra ti, amonéstalo entre él y tú, en presencia de 2 o 3 testigos. Pero si no te escucha, entonces dilo en la comunidad. Y si no escucha en la comunidad, considéralo como tu enemigo. Es por ello que es importante comprender el contexto de los dichos. Una cosa es la relación entre hermanos, compañeros, amigos, ciudadanos, cuál debe ser nuestra conducta en ese contexto, y otra es la realidad que ha de coexistir. Cuando una persona crea un daño a su compañero, queriéndolo o sin querer, hay consecuencias, hay daños que corregir, que reparar, hay pagos que hacer, se puede tomar en común un acuerdo o ir al Beidim. Una cosa no contradice a la otra. Lo importante es saber cómo ha de ser nuestra conducta en cualquiera de estos casos. Siempre accionar basados en el espíritu de la Torah.